Hola, bueno, es un gusto poder estar con vosotros un día tan especial como el Día de la Reforma. Celebramos cada año un episodio de la historia que nos hace ser como somos, ¿no? Ese acto de valentía, ¿no? De Martín Lutero, pues defendiendo sus tesis frente al emperador Carlos V. Pero hoy no quiero hablar de Martín Lutero ni de la Reforma, sino del personaje más importante del cristianismo, que al fin y al cabo no es ni Lutero, ni Calvino, ni Billy Graham, ni ningún famoso predicador a lo largo de la historia, sino de Jesús mismo. Jesús ha sido siempre un personaje de la historia mal interpretado. Todos han querido atraerle hacia él, ¿no? Por la gran fuerza, el poder que ha tenido a lo largo de la historia. Y por eso pues han dicho de todo tipo de cosas acerca de él. Algunos le han dicho que fue el primer comunista, el primero que tuvo ideas revolucionarias para cambiar la sociedad, para cambiar el mundo, que estaba a favor de los pobres y que debido a eso pues casi causó una revolución en ese siglo I, ¿no? Y que luego incluso colapsó al Imperio Romano. Otros han dicho que bueno, que no, que era todo lo contrario, ¿no? Que era pues el ejemplo más palpable de conservador, ¿no? Hasta los nazis quisieron aprovecharse de la figura de Jesús porque sabía que tenía muchos seguidores, muchos admiradores, y dijeron que ni Jesús era judío, ¿no? Sino que pertenecía a la raza aria y que había sido todo un invento de los judíos, de que él era judío y por eso había sido el salvador del mundo. Ahí vemos cómo todos han querido apropiarse de la figura de Jesús, y por triste que nos parezca, incluso a veces la Iglesia, mal interpretado, ha usado la figura de Jesús para sus propios intereses, ¿no? Vemos cómo en las cruzadas se vende a un Jesús guerrero que va con la espada, ¿no? A exterminar a los infieles para recuperar Tierra Santa. Luego vemos también pues algo curiosísimo, ¿no? Cómo se usaba la figura de Jesús para subirlo a un altar y decir que es un rey justiciero también, que persigue a los pecadores hasta su máxima destrucción, y no ese Jesús que nos muestra la Biblia. Me gustaría que en esta breve reflexión de unos minutos pues disfrutáramos del Jesús de la Biblia, ¿no? Yo creo que el Jesús de la Biblia nos muestra un camino aún más excelente, como diría Pablo, ¿no? El camino del Jesús del amor. No de un amor ñoño y sentimentaloide, sino de un amor profundo y verdadero. Pero al mismo tiempo, un Jesús que exige a sus seguidores una plena dedicación, una dedicación máxima, no simplemente una simpatía, que Jesús nos atrae como figura histórica, como personaje, incluso como profeta, sí, como Mesías, pero no pensamos que se puede imitar sus pasos en la actualidad. No, Jesús quiere una dedicación completa. Y por eso me gustaría que hoy reflexionáramos sobre Mateo capítulo 20, esa gran parábola, esa gran reflexión de Jesús hablando de el dueño de la viña y cómo va buscando trabajadores para que trabajen en su viña. Pero para entender bien esos primeros versículos del capítulo 20 de Mateo, antes tenemos que retrotraernos, volver al capítulo 19 y ver por qué Jesús cuenta esa historia, ¿no? Jesús no contaba las historias porque se le ocurrían, no era el abuelo Cebolleta contando sus batallitas de joven, sino era todo lo contrario. Cada historia, cada palabra de Jesús tenía un significado profundo y quería que sus discípulos lo interpretaran en esa profundidad, en esa gran riqueza que tenía la enseñanza que había detrás de esa parábola, ¿no? De esa enseñanza. Curiosamente, Jesús no hacía algo muy diferente a los rabinos de la época. Los judíos siempre han enseñado a través de historias, de pequeñas historias, que hay una moraleja, una reflexión final que nos hacen cambiar, y además historias que son tan sencillas que se nos quedan para siempre grabadas en la mente, en la memoria, ¿no? Y Jesús va a usar esta historia, esta parábola sobre el dueño de la viña y cómo manda a trabajadores para trabajar en su viña. Pero antes han pasado una serie de cosas. Jesús ha dejado Galilea, está en una bajada, ¿no? En su ministerio, después de haber tenido un gran éxito, gente que le seguía para que le sanara. De repente hay una especie de bajada, ¿no? En esa popularidad que Jesús había conseguido en Palestina y en la zona de Galilea, incluso en Jerusalén, y ya se está acercando el final, ¿no? Estamos en el capítulo 20, sabemos que le quedan ya pocos capítulos al libro de Mateo y que se está llegando hacia el final. De hecho, Jesús empieza a anunciar cada vez más que va a tener que padecer y morir por todos nosotros. Y los discípulos se empiezan a poner nerviosos, ¿no? Empiezan a no entender bien cuál es el plan de Jesús. Querrían que él fuera un rey que va a ocupar
el trono de Israel, que va a liberarles de los romanos, que va a instalar su reino ya. Y Jesús habla además constantemente del reino, ¿no? Pero intenta hacerles ver que su reino no es de este mundo, no es como ellos pensaban, ¿no? Y curiosamente, el capítulo 19 hay un acontecimiento que les deja un poco atónitos. Y es cuando de repente aparece ese joven rico que le dice todo lo piadoso que es, lo que le admira, pero cuando Jesús le pide pues el esfuerzo máximo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. El rico dice el texto de finales del capítulo 19 de Mateo que se fue triste, ¿no? Porque tenía muchas posesiones. Era un hombre piadoso, era un hombre que buscaba a Dios, que admiraba a Jesús, que incluso se le llega a presentar delante, ¿no? Casi para que Jesús le refrende y le diga, no es verdad, qué buen seguidor eres mío, qué buen fariseo, qué buen judío, ¿no? que das a los pobres, que haces tantas cosas buenas, pero Jesús le pide lo máximo, el todo. Y hay una reacción muy curiosa de los discípulos ante esa situación. Todos se asustan un poco diciendo, bueno, si le pide eso a este hombre, ¿qué no nos pedirá a nosotros? ¿Quién se va a salvar si no se salva este hombre, ¿no? Porque en la mentalidad judía de la época, el hombre rico era reconocido como un hombre bendecido por Dios, un hombre que estaba haciendo las cosas bien. Y encima este hombre no solo era rico y joven, era piadoso, por tanto era el modelo de éxito de la sociedad judía, ¿no? Y de la religión judía. Y a veces nos sentimos, aún en el siglo XXI, identificados con este tipo de hombres que parece que triunfan en la vida, que les va bien económicamente, y encima son buenas personas, son creyentes, diríamos, son gente cercana a Dios, o que busca a Dios, o que quiere agradar a Dios. ¿Cómo puede ser que Jesús rechace a un tipo como este? Lo bien que nos hubiera venido, ¿verdad?, sus donativos, podrían pensar, sobre todo Judas, que sacaba de la bolsa un tanto por ciento, con este podríamos haber ayudado más a los pobres. ¿Cómo Jesús rechaza a alguien de este nivel? ¿Quién se podrá salvar si Jesús rechaza a alguien como él? ¿Quién podrá ser salvo? Dice en el versículo 25 del capítulo 19. Y es que no entendían lo que Jesús estaba proponiéndoles. No era un reino cualquiera, no era que quisiera que fueran seguidores de un rabino más. No quería sus buenas obras, sino quería llegar mucho más allá, ¿no? Y a veces nos acercamos a Jesús esperando algo, ¿no? Y hay un texto muy curioso, esos últimos versículos esos versículos finales, ¿no?, del capítulo 19, cuando Jesús les va diciendo que como ellos han dejado a padre, madre, han dejado todo lo que tenían, incluso les va a poner un trono, ¿no? Y les va a destacar entre las tribus de Israel, ¿no? Que esos 12 discípulos representaban en muchos sentidos las tribus, ¿no? Y cómo Jesús quería ser bendición a cada una de las tribus y parecía como si fueran casi los patriarcas, ¿no?, de las tribus de Israel. Y de repente le dice, nadie de los que me han seguido, de los que han dejado todo, van a quedarse sin recompensa, ¿no? Y parece que por un lado se sienten satisfechos, ¿no? Pero hay una frase final en el capítulo 19 que les deja un poco nerviosos, ¿no? Y un poco con la incógnita, porque dice, pero muchos eran postreros y postreros primeros. Como que les pone una advertencia, ¿no?, una señal de alarma. Bueno, esperad, vosotros vais a tener todo esto si dejáis pues todo por seguirme, pero también tened en cuenta algo, y es que muchos que van a venir al final, que van a ser postreros, incluso en esos postreros, que no solo significa que vienen después o que vienen al final, sino Jesús está anticipando que muchos ni siquiera iban a ser judíos, sino que Dios iba a llamar, y Jesús iba a llamar a mucha gente de la tierra para seguirle, ¿no? Y el capítulo 20 empieza con una de esas historias típicas de Jesús tan increíbles, ¿no?, con una enseñanza tan profunda. Y empieza hablando del Señor de la Viña. Señor de la Viña, que naturalmente se identifica con el propio Jesús y con Dios mismo. Había un señor que tenía una viña y necesitaba recoger su cosecha. Y en el contexto nos hace sentir o pensar que además este señor de la viña tenía urgencia, tenía prisa por recoger la cosecha. Se había echado el tiempo encima, no había encontrado obreros suficientes. La cosa es que por algo la cosecha está en peligro, queda poco y tiene que hacerse de una manera rápida, ágil, sin incertidumbre y sin dudas y sin dilatarse en el tiempo. Hay una urgencia en el Señor de la Viña para buscar obreros, y la vamos a ver ahora cuando leamos el capítulo 20, cómo va buscando obreros constantemente, cómo el Señor de la Viña sale a diferentes horas del día, desde las 6 de la mañana, la primera hora de la mañana, hasta casi las 5 de la tarde,
sale buscando obreros. Hay urgencia en el trabajo que el Señor de la viña tiene. Y curiosamente, ese Señor de la viña yo lo identifico a cómo Jesús quiere mostrarnos a Dios. Cómo quiere que entendamos lo que es Dios o debe ser Dios para nosotros, ¿no? Y eso me recuerda a la anécdota de los astronautas soviéticos cuando llegaron al espacio, ¿no? Y mirando por el espacio buscaban a Dios y se rieron y dijeron, cuando regresaban a Moscú, en plena Guerra Fría, pues un estado ateo como era el estado comunista soviético, pues hemos salido al espacio y no hemos encontrado a Dios por ninguna parte. Y C.S. Lewis comenta un poco cómo a veces hay esta actitud en muchos ateos, ¿no? Dicen que es como si todos conocemos la ingente obra de William Shakespeare, ¿no? Como si Hamlet, uno de sus personajes más famosos, ¿no? Hubiera subido a la torre del castillo, a la torre más alta, y hubiera dicho, no he visto a Shakespeare por ningún sitio, ¿no? Ahí vemos la reflexión absurda, ¿no? En este caso de estos astronautas que pensaban que dentro de la creación iban a ver a Dios, no entendían al Dios trascendente, a un Dios que no se le puede poner límites, que no se le puede englobar en un sitio, ni siquiera físico, en un pequeño espacio, ¿no? Sino que es omnipotente, omnipresente, ¿no? Pues un poco a veces vemos a Dios hecho a nuestra medida, ¿no? Y le juzgamos conforme a nuestros conceptos e ideas humanas, y ahí cometemos muchas veces errores como cristianos. Curiosamente, C.S. Lewis también identificó a Dios como el sol y dijo una frase muy, muy curiosa, que el sol, lo más importante de él no es que podamos observarlo, ¿verdad? Y si de hecho intentamos mirar al sol durante un rato, puede deslumbrarnos, incluso cegarnos, porque nuestros ojos no están preparados para mirar directamente al sol. Sino lo más importante del sol es cómo ilumina todo lo demás, es cómo da sentido, color, viveza y genera vida en todo lo demás. No podemos a veces mirar a Dios directamente, lo vemos a través de Cristo, lo vemos a través de la creación, de las cosas maravillosas que ha hecho, y nos hace sentir y experimentar al Dios tan grande que servimos al verlo reflejado en esas cosas que hay a nuestro lado. Pues Dios quiere mostrarnos a través de esta parábola algo parecido, que comprendamos realmente, lleguemos a entender cómo y qué es Dios para nosotros. Vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 20, que dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ese Dios omnipotente, omnipresente, un Dios que es dueño de la viña. A veces eso nos cuesta entenderlo, pensamos que nosotros somos los dueños, ¿no? Que es nuestra iglesia, nuestro ministerio, nuestro don. No, todo es del dueño de la viña. Y dice que sale a buscar obreros a primera hora de la mañana y que necesita además obreros urgentemente. Y dice el versículo 2 y 3, y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Como decíamos antes, el dueño de la viña está muy, muy preocupado y con un deseo grande de que se recoja la cosecha. Las cosechas, si se pasan, si se estropean, si están demasiado en el árbol, en este caso en las viñas, la uva se pierde, ¿no? Pierde el punto perfecto para recoger. Yo me acuerdo cuando iba al cortijo de mi tío Luis en Montilla, que él tenía muchos viñedos, y llegaba la hora, a finales de agosto, primeros de septiembre. En Andalucía se coge muy pronto la uva porque el calor hace que madure muy pronto y tenga el nivel de alcohol muy alto, y antes de que siga subiendo hay que recogerla. Y se recoge muy temprano porque el calor aumenta la graduación de la uva, ¿no? Y necesitan cogerla muy temprano cuando la uva está todavía fría, y es necesario ir desde muy temprano a recogerla, ¿no? Yo me acuerdo que yo no iba a recogerla, pero observaba cómo recogían pues los trabajadores, ¿no? Esas uvas, y las iban llevando a los almacenes y luego a unas máquinas que exprimían y sacaban el mosto. Curiosamente nos dice que ha cogido obreros al principio, pero no son suficientes. No ha conseguido el número de obreros que necesitaba, y vuelve a la plaza, que era donde normalmente se reunían los trabajadores para buscar obreros, y dice que encuentra a muchos desocupados. A los primeros les había prometido un denario. Un denario era un sueldo bastante importante en la época, ¿no? E incluso para varios días de trabajo de un obrero normal, de un pescador. No era el sueldo de un día normal, sino era como el de 3, incluso 4 días en algunas zonas. En cambio, quiere dar una buena paga, quiere incentivar a sus obreros y les dice: os voy a dar un denario.
por el trabajo de un día. Y eso se los dice a los que empiezan a trabajar, como nos dice, a primera hora de la mañana, ¿no? a las 6 de la mañana. Nos dice que pasan unas horas como si fueran las 9 de la mañana, nuestro calendario normal, y ve todavía obreros que están desocupados. Y eso nos hace pensar, ¿cómo puede haber obreros a las 9 de la mañana desocupados? Podríamos decir, bueno, es que han venido todos los que contratan gente para hacer la vendimia y unos pocos han quedado sin trabajo, pero el dueño había ido a las 6 de la mañana y no había visto a esos obreros y no se los hubiera llevado también. Por tanto, por lo menos se habían dormido un poco y no estaban preparados a la hora que llega el dueño de la viña. Y yo me pregunto, ¿cuántos cristianos estamos a veces desocupados? ¿Cómo es posible ser cristiano y estar desocupado? España tiene un índice de paro siempre muy alto. A veces estamos entre el 15, 16, 17, 12 como mínimo por ciento. Y no bajamos de ahí. Hay gente desocupada. Es verdad que algunos están en el mercado negro, no cotizan y trabajan en B y todas estas cosas, pero había gente desocupada. Pero en el reino de Dios no hay trabajo para todos. No hay almas y personas que necesitan a Dios. ¿Cómo puede ser que algunos de nosotros estemos desocupados? Y le pregunta el dueño de la viña, ¿qué hacéis aquí desocupados? Venid a la viña. Y se los lleva, a pesar de que han perdido 3 horas de trabajo, porque el trabajo es mucho y es necesario llevarlo. Sencillamente, ¿por qué cristianos desocupados? Pues hay varias razones. A veces es porque imitamos los valores de la sociedad. Imitamos lo que la gente hace con la sociedad. Normalmente todos tenemos pues un ser interior, un deseo de hacer cosas y nos limitamos, en cierto sentido, a las ambiciones, los sueños, los deseos de nuestra sociedad y las exigencias de nuestra sociedad. Queremos cumplir hasta donde nos es obligatorio socialmente. Decir, bueno, ¿qué me pide la sociedad? Me pide esto, pues voy a cumplir justo hasta donde me pide y luego voy a hacer lo que a mí me apetece realmente. Pues tengo que levantarme por las mañanas, a ir al trabajo, para ganarme la vida, estudiar, dedicarme a esto o al otro, a cuidar a mis hijos y luego tengo ese ratito para mí, ¿no? Ese momento en el que realmente soy realmente yo, ¿no? En el que hago aquello que me apetece más. Y a veces actuamos así con la iglesia. Le damos a Dios las cosas que nos sobran, el tiempo que nos sobra, el dinero que nos sobra, la parte de nuestros dones que nos sobran. Y porque en el fondo vemos a Dios como a la sociedad, alguien que nos exige, que nos pide, nos pide el trabajo, el jefe, nuestra mujer, nuestro marido, nuestro padre, y ahora Dios también nos pide un poco más de nuestro tiempo, nos exige un poco más. Y no nos damos cuenta que Jesús está queriendo enseñar algo profundo a sus discípulos con esta parábola, que Él quiere ir más allá de simplemente exigirnos. Porque ¿sabéis qué pasa? Cuando hacemos las cosas porque nos las exigen, nos las piden, porque alguien nos quiere que las hagamos, no las hacemos de la misma manera si realmente las hacemos por amor, con pasión, con el deseo de hacer las cosas para Dios. Dios no quiere cosas que le podamos ofrecer. Es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Dios nos quiere a nosotros. Nos quiere íntegramente como personas. No se conforma con un poquito de nuestro tiempo, un poquito de nuestro dinero, un poquito de nuestros dones. Quiere amarlo entero, tal y como es, con sus defectos y sus virtudes. Y quiere toda nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros sueños, las cosas buenas y malas que a veces pasan por nuestra cabeza, quiere tenerlas Él. No quiere que sean nuestras, sino que le pertenezcan completamente a Él. Que todo nuestro yo natural le pertenezca, para poder hacer la obra que Él desea hacer en nosotros. Entonces eso nos hace volver a la idea del joven rico. No podemos hacer nada para Dios, ni por Dios. No podemos llegar a ningún nivel de perfección que nos haga decir, bueno, ahora ya todo lo que hago Dios lo aprueba, lo apremia, le da importancia porque yo soy perfecto. No, en contra de todo eso, lo que sucede realmente es que a medida que empezamos a hacer cosas para Dios y nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que todo lo que hacemos no tiene valor si no lo hacemos con las prioridades en la vida necesarias. Está claro que estos obreros estaban desocupados. Y tal vez hemos entrado y hemos empezado a ocuparnos y nos hemos dado cuenta de que hemos estado desocupados. O hay otros todavía, o tú que me estás escuchando y dices, bueno, yo estoy desocupado. No desocupado a veces porque no hago nada en la iglesia, no, sino porque no
estoy contribuyendo a la expansión del reino de Dios. No estoy llevando a otros el mensaje del Evangelio de esperanza. Somos, lo que yo vengo a decir, cristianos a media jornada. A veces, muchas veces ha dicho, ¿no? Habéis oído esta frase, cristianos domingueros, ¿no? Ni siquiera a media jornada, ¿no? Que nos esforzamos en ser cristianos sábado, domingo, de fin de semana, ¿no? Porque el resto de la semana es para nosotros. O es para nuestro trabajo, o es para nuestra familia, pero no es para Dios. Y eso hace que no estemos cumpliendo como los buenos jornaleros que trabajan desde primera hora de la mañana. Y por eso sigue el versículo 4 diciendo, y les dijo, id también vosotros a mi viña, os daré lo que sea justo, aunque habéis llegado tarde. Y ellos se fueron. Pero dice en el versículo 5 que salió otra vez cerca de la hora 6ª y 9ª. Por tanto, ya muy tarde, a las 3, a las 12, a las 3 de la tarde, y todavía había gente sin hacer nada. Hizo lo mismo, y dice que saliendo a la hora 10ª, ya a las 5 de la tarde aproximadamente, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Nos gusta eso, ¿verdad? Recibiremos lo que sea justo, lo que nos merecemos, ¿no? Podríamos decir. Pero ¿cómo puede haber gente a la hora 10ª, a las 5 de la tarde, que no ha encontrado trabajo todavía? No estaban apuntados a lo mejor en las listas del desempleo, no han buscado trabajo por internet, no estaban bien formados. Sabemos que el señor de la viña ha ido cada 3 horas a buscar obreros, y esos de la 10ª no estaban a la primera hora. Estaba claro que estaban entretenidos, adormecidos, a lo mejor desanimados, porque pensaban, yo lo que hago no es útil, mi trabajo no vale para nada, no es suficiente, ¿por qué voy a perder el tiempo a buscar trabajo? ¿No? Hay gente que ni siquiera se mueve porque está paralizada, tal vez por el temor de no encontrar trabajo, porque está desanimada, porque ya no tiene fuerzas, ¿no? Y aún así, el Señor una y otra vez sale a buscar obreros para su viña, porque la noche se acerca, porque ya no hay tiempo, porque ya queda muy poco tiempo, y aún a la hora 10ª, ya como digo, a las 5 de la tarde, en aquella época ya a las 6, 7 como mucho, ya era de noche cerrada, tiene que buscar obreros porque está interesado en que se recoja la cosecha lo antes posible. Hay una urgencia en Dios que a veces nosotros no comprendemos, no entendemos, y aún así estamos desocupados. Hay un himno de Newton, sabéis que es el que hizo el famoso himno Sublime Gracia, que en sus versos expresa el por qué a veces estamos desocupados, porque estamos llenos de desánimo, de desaliento, incluso de indiferencia a lo que les pasa a la cosecha que Dios quiere buscar, a esas personas, a esas almas que están sin Dios. Y dice en un párrafo de otro de sus himnos, Newton, que sabéis que fue esclavista, que luego se arrepintió, se hizo pastor porque había llevado barcos llenos de esclavos, ¿no? Y se dio cuenta, y por eso es Sublime Gracia, ¿no? De cómo un pecador como él fue capaz de ser redimido por Cristo. Y dice en uno de los textos de uno de sus himnos, nuestro deseo y nuestro deber, aunque opuestos antes eran, al ver nosotros su belleza, se han unido para nunca separarse. Nuestro deseo y nuestro deber, aunque opuestos antes eran, al ver nosotros su belleza, se han unido para nunca separarse. Cuando unimos, ¿verdad?, el deseo y el deber. A veces hemos hecho el esfuerzo, y yo os lo digo que desde niño he estado en la iglesia, que me convertí en adolescente, el esfuerzo. Y no está mal a veces hacer el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo de ir a la iglesia, el esfuerzo de ir al culto de oración, el esfuerzo de ir al culto evangelístico, el esfuerzo de ir al culto dominical, a la escuela dominical. Pero en el esfuerzo hemos perdido el deseo. Y cuando llegamos a un sitio sin deseo de encontrar a Cristo, de llegar a otros con ese mensaje, sin el deseo profundo, ya las fuerzas decaen. Empezamos a declinar, a prolongar el espacio, el tiempo, ¿no? No voy a ir a primera hora, iré a 9ª hora, iré a la 10ª, ¿no? Ya casi al final. Bueno, por saludar a la gente que me apetece, pero llegamos al culto tarde ya cansados antes de empezar porque hemos perdido el deseo y nos hemos quedado con el deber. Qué bonito cuando dice que antes eran opuestos, pero cuando el deber y el deseo se unen, son una fuerza poderosa para cambiar y transformar las vidas, primero nuestras y luego de las personas que nos rodean. Y mi pregunta es, ¿seremos capaces de parar
de reflexionar un momento y decir, bueno, ¿por qué no hago las cosas? ¿No? ¿Por qué hay este cansancio en mí, este agotamiento? He perdido a lo mejor mi primer amor, la pasión del amor encendido que Jesús me producía. Por eso Jesús lo desea todo como el amante esposo que desea a su esposa profundamente. No desea el tiempo que le sobra, no desea el tiempo que ya le ha dedicado a todo el mundo, ¿verdad? Y luego le dedica a él. Desean estar juntos como esos novios que están empezando a salir. Pero muchas veces buscamos servir a Dios por el premio. ¿Qué vamos a recibir a cambio? Y los de la undécima también se lo debieron preguntar. ¿Y nosotros qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir? Porque vamos porque queremos un sueldo, un salario. Todo esto, imaginémoslo, se lo está contando a los discípulos. Ellos lo han dejado todo, pero Jesús está diciendo, cuidado, porque muchos postreros pueden convertirse en primeros. Y dice a partir del versículo 8, vamos a leer del capítulo 20 de Mateo, dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, llámalos y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Bueno, aquí nos estamos fijando, antes de seguir leyendo, que los de última hora, los que han llegado rezagados, seguramente despiste, cansancio, desinterés, desánimo, han recibido un denario. Era el jornal prometido, ¿verdad? ¿Os acordáis al principio? Un denario por un día de trabajo. Pero claro, vamos a ver cómo van a reaccionar el resto, ¿no? Si hubiera sido al revés, que los primeros iban a recibir el denario, ya todos sabían lo que iban a recibir, lo mismo. Pero se crea una expectativa. Los de undécima hora han recibido un denario. ¿Qué voy a recibir yo que llevo aquí desde la primera hora, desde las 6 de la mañana? Imaginaros 11 horas, 12 horas, si hablamos a la hora que acabaron de trabajar, trabajando 11 horas más que los que han llegado a la hora undécima. Dice que al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, la misma paga que los que habían estado solo una hora. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te haga agravio, no te enfades, no te molestes, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me necesito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos. Igualamos a Dios a nosotros. Pensamos que es como nosotros, que podemos exigirle, decirle, bueno, ¿y yo por qué si te sirvo y hago tantas cosas no avanzo? Mi economía está siempre mal. En la iglesia no hago todo lo que debería o lo que yo pienso que estoy capacitado. Y aquel que mira, acaba de llegar y ya me ha sobrepasado y ahora está haciendo lo que yo quería hacer en la iglesia, ¿no? Y a veces juzgamos a Dios con la mentalidad humana sin darnos cuenta que hay algo espiritual, algo que está por encima de nuestra mentalidad. Y es porque hay 3 pecados en la iglesia que impiden que el campo sea recogido, que la cosecha sea recogida, y a veces hace que la cosecha se estropee y se pudra en el campo. Y son los 3 pecados más comunes en la iglesia. Son la envidia, la ambición y la vanidad. La envidia, la ambición y la vanidad. ¿Cuántas veces estamos recogiendo las uvas y en vez de estar atentos a recoger la que nos ha tocado a nosotros, estamos mirando cómo recogen los demás las uvas? Nos dice el texto que el primero sintieron envidia de los postreros, porque creía que merecían más. Pensaban, hemos hecho esto para Dios, Dios nos tiene que recompensar conforme a lo que hemos hecho. Y además quería una recompensa inmediata. La recompensa monetaria, las bendiciones de una vida muy próspera en este momento, ¿no? En este momento de la historia, en el momento que nos ha tocado vivir, queremos que Dios nos muestre su generosidad ya. Lo exigimos, no lo queremos, lo exigimos, lo pedimos porque nos lo hemos ganado. Y Dios no puede soportar la envidia que hay detrás de los que ven que supuestamente están siendo más bendecidos. Y eso nos pasa incluso a veces en la vida cotidiana. Un escritor le va mejor que a mí y pienso, mira, este que bien le va y yo me esfuerzo y no llego a donde él, ¿no? O estás en tu trabajo. Pero esto pasa en la iglesia, la envidia. La envidia es un pecado terrible porque daña principalmente al que sufre la envidia, porque desea que el otro no tenga lo que él piensa que no puede alcanzar, ¿no?
que el otro no tenga ni siquiera aquello que Dios supuestamente le ha dado. Estamos juzgando a Dios con la envidia. La envidia no solo juzga al que tiene cosas que nosotros creemos que no merece, está juzgando a Dios porque está diciendo que Dios le está dando cosas que esa persona no merece, ¿no? Y no estamos usando la mente de Dios sino una mente carnal. ¿Acaso no merecían más ellos? Podemos sentirnos identificados con estos jornaleros que llevan todo el día y ven que otros cobran lo mismo porque están esperando el premio. ¿Cuál era el verdadero premio? ¿El denario o trabajar en la obra de Dios? ¿Cuál es el verdadero premio? ¿El ver toda esa cosecha recogida o el que Dios me dé lo que a mí me corresponde, lo que yo digo que me tiene que dar? Por eso uno de los grandes pecados de la Iglesia es la envidia. Dios, lo decíamos antes, no quiere nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, quiere nuestro corazón. Nos quiere a nosotros, quiere que seamos ese instrumento que usa para llegar a otros, para que puedan ser salvados. En Mateo 7 lo dice claramente, ¿no? Cuando Jesús comenta que aquellos que profetizarán en su nombre, que sanarán en su nombre, echarán demonios, muchos de ellos le dirán Señor, Señor, y dirán, no te conozco. Pero pensamos, ¿cómo puede ser que Dios diga no te conozco a gente que ha hecho esos milagros por Él y con el poder de Dios? Porque esas personas han dejado de lado su corazón y se han puesto a servir a Dios por ganancia. Ganancia deshonesta a veces, por tener fama, por tener éxito, por tener triunfos, porque la gente les reconozca, les diga, ¡ay, qué santos son! Pasad aquí vosotros primeros a las primeras filas porque sois los elegidos, ¿no? Y muchos de ellos, muchos de nosotros, si caemos en lo mismo, pues seremos rechazados por Dios. Pero además de este pecado de la envidia, y es el porque muchos caemos, es también la ambición y el orgullo. Yo siempre digo que un poco de ambición es buena, porque nos hace querer superarnos, mejorar, pero la ambición desmedida nos destruye, porque nos hace vivir obsesionados con llegar a sitios y hace que no confiemos plenamente en Dios. De hecho, la ambición en ese punto es una desconfianza de Dios. Queremos cosas que no deberíamos querer y desear. Pero sobre todo lo que tenemos que pensar qué es lo que nos motiva. Lo que Jesús quiere explicarnos en esta parábola es qué es lo que nos hace movernos. ¿Por qué estamos en la viña? ¿Por el sueldo? ¿Para que nos miren los demás y digan qué trabajadores somos? ¿O porque deseamos que esa cosecha salga adelante? A veces buscamos recompensas instantáneas, que la gente nos dé una palmadita en la espalda, y no está mal que nos digan lo que nos aprecian, lo bien que hacemos las cosas, todos nos gusta que sentirnos que la gente es agradecida, ¿no? Pero eso hace que vayamos perdiendo la perspectiva. ¿Por qué hacemos las cosas? Y la otra cosa, además de la envidia y de lo que hemos estado hablando, y de la ambición, es también cómo a veces se nos olvida que la vanidad es un pecado gravísimo, el pecado de Satanás. Además, Satanás es un experto en hacernos vanidosos, ¿no? El creernos no casi iguales a Dios, el pensar que Dios no podría hacer esas cosas si no fuera por nosotros, creernos imprescindibles para Dios, esa vanidad que nos hace vernos de una manera desmedida, que nos hace que nos cueste reconocer nuestros errores, o que no siempre acertamos, o que no siempre sabemos lo que decimos, o que lo que decimos no siempre es correcto. Esa vanidad hace que muchos creyentes, incluso líderes, se echen a perder. El ponernos por encima incluso de Dios y decirle a Dios lo que tiene que hacer. Tú a este le deberías dar un castigo y a este no deberías darle tantas bendiciones y a mí sí, porque yo soy el que está haciendo las cosas para ti. La Iglesia en la doctrina del mérito, ¿no? ¿Quién merece? Jesús les está intentando hacer ver. ¿No visteis cómo rechacé a este joven rico? Ninguno de nosotros merece el amor y la misericordia de Dios. No lo merecemos. Nos ama porque Él se dio a sí mismo, porque nos amó aún siendo sus enemigos, como dice la Biblia. No porque lo merezcamos. Y no nos va a recompensar porque lo merezcamos, sino por su amor y su misericordia. La Iglesia del mérito hace que la envidia, la ambición y todos estos males que asolan la Iglesia hacen que la Iglesia se divida y que perdamos la perspectiva de cuál es realmente nuestra meta, que es alcanzar esas almas que se pierden. Y por eso el versículo 16, para concluir, dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Nosotros, cronológicamente podríamos decir, somos los de la hora undécima, porque somos el final de los tiempos. A veces esta palabra también se ha interpretado
como que a lo largo de la historia iba a haber creyentes, ¿no? Y que los últimos podían hacer cosas tan buenas y tan maravillosas como los primeros, incluso como los discípulos, ¿no? Nosotros somos la generación de la 11ª hora. Queda poco tiempo. La noche se acerca y la noche significa que lo que quede en el campo se quedará en el campo y se pudrirá en el campo y se estropeará en el campo. Y esas no son uvas, no es trigo, es almas que se pierden, personas que nunca van a encontrar a Dios, que van a estar siempre separadas de Dios por la eternidad. Y es nuestra responsabilidad. No importa si Dios te llamó y ya eres muy mayor en la 8ª, en la 11ª, pero si somos de la 11ª, aún con más premura, y no pensando en el sueldo, ay Dios que me dará en el cielo o ahora aquí en la tierra, sino en la misión, en la urgencia. Hay personas que nos rodean y se están perdiendo. Contaros una también parábola o metáfora, ¿no? Para que reflexionamos sobre esto. Imaginemos que estamos en la costa, tenemos una barca, somos pescadores y vemos un barco hundiéndose a pocos kilómetros, a pocos metros de la costa. Un barco grande, lleno de pasajeros, la gente sube a la cubierta desesperada, mujeres, niños, ancianos, hombres, pidiendo ayuda, socorro, ¿no? El barco se está quemando y encima se está empezando a hundir. Y nosotros lo observamos desde la costa y tenemos una barca. Y vamos corriendo con la barca para socorrer, ¿no? Y solo podemos coger de 6 en 6 y hay decenas, cientos de personas en la barca y sacamos a 6 que se saltan a la barca casi desesperados. Queremos que sean niños, que sean mujeres, gente más indefensa, que no pueda nadar, ancianos. Y llevamos a la costa a estos, ¿no? Y volvemos con la barca otra vez. Pues imaginemos que después de volver 3 veces decimos, no, yo ya he salvado a 15, he salvado a 12, he salvado a 16, ya que vengan otras barcas, ¿no? Yo estoy cansado, tengo que irme a comer ahora, es que me pilla muy mal. Si hubiera sido el sábado que tengo más tiempo, pero pues a veces nos comportamos así con la urgencia de la salvación de otros. Ya lo haré mañana. Ya lo haré más tarde, ya llegaré a la 11ª o mañana a primera hora, bueno, hoy ya no voy a llegar. Y mucha gente se pierde. ¿Hace cuánto que no hablas a otros de Cristo? ¿Hace cuánto que nos compartes cómo Dios te sacó del alcohol, de la droga, de la prostitución, de una vida insípida, de una vida alejada de Dios, del ocultismo, de una herencia de maltrato? ¿Por qué no llegamos a otros? ¿Por qué no buscamos el hablarles de lo que Dios hizo en nosotros? Y nos preocupamos de la viña que se está perdiendo. Y no miramos tanto cómo otros reciben o les dan más premios o les enfatizan su trabajo. Buen siervo y fiel. En lo poco te puse y fuiste fiel, te pondré mucho. A veces queremos lo mucho, lo llamativo, los ministerios de miles y miles de almas y no estamos dispuestos a hablar a las personas que tenemos cerca. Muchas personas están dolidas, tristes, desesperadas, y más en esta pandemia, sin esperanza, sin Dios. Y nosotros nos limitamos a quedarnos en la plaza esperando, mientras que hay tanto trabajo en la viña por recoger. Dios quiere que trabajemos y lo hagamos con ímpetu, con pasión, que el deber, ¿no? y la pasión se unan para hacer el trabajo que hay por delante. Yo sé que tenéis la palabra profética en este trimestre de amar a los demás. Y a veces nos cuesta, porque a veces la gente es molesta, es pesada, es borde, es antipática. Pero, ¿cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Nuestro carácter, nuestra personalidad o el amor que Dios puso en nosotros y que quiere que también volquemos en nosotros? Dejemos la envidia, dejemos la ambición, dejemos la vanidad que nos hace mirarnos unos a otros, viendo quién lo hace mejor o peor, o quién es este favorito y yo por qué no. Y pensemos en la misión, en el trabajo que aún queda por delante. Hay mucha gente que se está ahogando. El barco de la historia está hundiéndose y nosotros somos los de la 11ª hora. Queda poco para la noche. ¿Iremos a rescatar a aquellos que están perdidos o nos quedaremos tranquilos en la plaza pensando ya iremos mañana? Un placer estar con vosotros, que Dios os bendiga y que haga que esta palabra del Señor pueda anidar en nuestros corazones y podamos llevarla a la práctica y a partir de hoy empecemos a coger la cosecha antes de que llegue la noche.
haces nuevo. Todo lo haces nuevo.